Muy bien. Entonces, como les decía hace unos minutos, chicos, vamos a repasar los temas de historia del Perú que hemos hecho en el tercer bimestre, lo correspondiente al mes de agosto y mes de septiembre, para que puedan tener esta información para el examen que es el día lunes, ¿ya? Entonces, el primer tema que vamos a ver es un tema un poco más largo, ¿no? Que nos tomó 2 o 3 semanas desarrollarlo, ¿no? Es sobre el tercer militarismo, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país, hemos pasado por 3 militarismos, ¿no? El primer militarismo, que fue después de la Guerra de Independencia, o sea, en el momento que nuestro país surgía como nació, cuando nacía el Perú como país, como república independiente, ahí se desarrolló en esa etapa el primer militarismo. El segundo militarismo se va a desarrollar, el segundo militarismo es corto, solamente dura 10 años, 10 a 12 años nada más, ¿no? Ese segundo militarismo se da después de la guerra con Chile, ¿no? Y el tercer militarismo, que es el último que ha tenido nuestro país, es largo, es un periodo largo, y que va a ocurrir en el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Empieza en el año 1930 y termina en el año 1980, ¿no? O sea, es un periodo de 50 años, ¿no? Son 50 años en los cuales se van a dar gobiernos militares en el Perú, ¿no? En el siglo pasado. Pero con la salvedad, que tiene que estar bien claro, de que no son 50 años seguidos. No es que los 50 años fuimos gobernados por militares, no, sino que va a haber espacios donde va a haber gobiernos democráticos y luego va a haber otros años donde hay gobiernos militares. Esos 50 años, de 1930 a 1980, se caracterizan por gobiernos militares, gobiernos democráticos, nuevamente gobiernos militares, luego nuevamente democráticos y finalmente nuevamente gobiernos militares, ¿no? Así transcurrieron esos 50 años de nuestra historia, que es esa etapa larga. El tercer militarismo, como te dije hace unos minutos, comienza en el año 1930, ¿no? ¿Qué ocurrió? Vamos a recordar, ¿no? El Perú había vivido 11 años seguidos bajo el gobierno del señor, ¿no? Augusto Bernardino Leguía, en el gobierno conocido en nuestra historia como el Oncenio, ¿no? Durante los cuales este personaje, Augusto B. Leguía, había cometido, pues, durante estos 11 años de gobierno, una serie de actos que iban en contra del Perú, ¿no? Y que se beneficiaba a él, ¿no? Económicamente se benefició mucho con su gobierno, ¿no? Perjudicó a nuestro país, por ejemplo, con la pérdida de territorio que fue cedido a Colombia, con la pérdida de territorio que firmó también él el tratado y que Chile se quedó definitivamente con la región de Arica, ¿no? Entonces, eso pasó en el gobierno de él, ¿no? Y los cambios que hacía, la manera como él erradicaba a los enemigos políticos, ¿no? En esa época de su gobierno surgen 2 figuras políticas que en ese momento eran muy jóvenes, muy jovencitos, ¿no? 2 personajes importantes, ¿no? José Carlos Mariátegui, ¿no? Fundador del Partido Socialista en esa época, y Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, ¿no? Todos esos acontecimientos se van dando en esa época, pero al llegar al año 1930, la sociedad peruana, ¿no? Y los militares también, ya estaban cansados del gobierno de este personaje, Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Y en ese momento justo también ocurre una crisis mundial, ¿no? Estalla, quiebra la bolsa de valores en Estados Unidos y con eso hubo una depresión económica en todo el mundo. Todo eso, y la corrupción y todo eso que hubo en el gobierno de Leguía, provocó que en el año 1930 haya un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado dirigido por los militares, ¿no? Este golpe surge en Arequipa y fue liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Este personaje, Luis Miguel Sánchez Cerro, es el líder militar que va a dar inicio al tercer militarismo en el año 1930, ¿no? Llega al poder, Leguía es detenido y es acusado de todos los actos delictivos en contra del Estado que había hecho durante su gobierno, ¿no? Termina preso, es más, muere estando detenido si no me equivoco, un barco hospital, ¿no? De una manera muy triste y lamentable para este personaje que había sido, pues, el hombre más poderoso del Perú durante 11 años, ¿no? Así terminó su vida, el Leguía, ¿no? Mientras esto ocurría, bueno,
el militar Sánchez Cerro, iniciador del tercer militarismo con su golpe de Estado, va a intentar este personaje darle ¿cómo te digo? A ver, darle a su movimiento, ¿no? Que había sido por la fuerza, porque tomó el poder por la fuerza, darle un sentido, un gobierno más legal, darle legalidad, mejor dicho, a su gobierno. Entonces, ¿qué hace? Decide convocar elecciones y él se postula como candidato, ¿no? Sánchez Cerro se postula como candidato y aprovechando la popularidad que había alcanzado en ese momento, ¿no? por haber sacado del gobierno al señor Leguía, ¿no? Entonces el otro candidato era Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Joven en ese momento, ¿no? Y con un arrastre y con una popularidad tremenda en el Perú, ¿no? Entonces, al darse las elecciones, finalmente es declarado ganador Sánchez Cerro. Entonces, eso, se sospecha mucho de que ahí no se le permitió, y que el que verdaderamente había ganado era Aya de la Torre, ¿no? Pero no se le permitió que él ganara, ¿no? Y Sánchez Cerro finalmente es nombrado presidente. Entonces, esta situación va a provocar un enfrentamiento, ¿no? terrible entre el año 1931 y 1932, terrible para el Perú, porque va a haber una guerra declarada a muerte entre el gobierno militar de Sánchez Cerro y el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y donde se nota con mayor fuerza esta situación es en el año 1932, ¿no? Como ustedes lo tienen en la práctica, ustedes pueden ir viendo las prácticas para recordar esas partes de nuestra historia, ¿no? El año 1932 es conocido en nuestra historia como el año de la barbarie, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno militar reprimía, ¿no? Perseguía a los apristas, ¿no? Los apristas se habían declarado en rebeldía y habían declarado que el gobierno de Sánchez Cerro era ilegal, que el que había ganado las elecciones no era Sánchez Cerro, sino que había ganado Víctor Raúl y que todo había sido declarado de manera ilegal, ¿no? Entonces había un enfrentamiento entre el gobierno y el APRA, ¿no? Esto provocó que el gobierno tratara de reprimir, perseguir, expulsar del país, como ocurrió con Víctor Raúl, ¿no? Que finalmente también es detenido, ¿no? Y encarcelado. Víctor Raúl era también encarcelado. Algunos otros apristas escapan del país y muchos de otros apristas son asesinados, ¿no? por personajes militares, ¿no? Que estaban ligados al gobierno, ¿no? Pero los apristas no se quedaron con las manos cruzadas, y los apristas también respondieron. Entonces también los apristas comenzaron a asesinar, ¿no? Personajes ligados al gobierno militar de Sánchez Cerro. Entonces era una guerra declarada, ¿no? Dentro del territorio peruano. Y el año 32, el año de la barbarie, corona, se puede decir, con este acontecimiento terrible, donde en la ciudad de Trujillo, en una comisaría, donde no solamente había policías, sino también había miembros del ejército, son acorralados, ¿no? Por un grupo numeroso de apristas, Trujillo, que toman la comisaría y asesinan a los policías, ¿no? Los apristas asesinan a los policías y a los militares que estaban ahí, ¿no? Y declaran pues a Trujillo como ciudad libre, ¿no? Como una ciudad independiente, ¿no? Y claman por la liberación de Víctor Raúl y todo eso, ¿no? Reclamos, se rebelan contra el gobierno. En respuesta el gobierno pues manda al ejército, ¿no? Incluso la ciudad también es bombardeada, ¿no? Y el ejército llega y bueno, finalmente la fuerza que tenía el ejército llega y captura a los apristas, ¿no? Y los apristas pues sin ningún juicio de por medio, ¿no? Terminan siendo fusilados en las ruinas de Chanchán, ¿no? Las famosas ruinas de Chanchán que quedan ahí en Trujillo, ¿no? Ahí en filita los pusieron a todos los apristas y los militares los fusilan, ¿no? Entonces esto era una guerra declarada y era terrible la situación de inseguridad que se vivía en el Perú en esa época, ¿no? La respuesta de los apristas no se dejó esperar. Ante el fusilamiento de una gran cantidad de apristas en la ruina de Chanchán, el APRA responde con un intento de asesinato al presidente Sánchez Cerro, ¿no? El presidente Sánchez Cerro salva milagrosamente, ¿no? De un ataque de un joven aprista, ¿no? Salvó. Pero
el APRA se la tenía jurada, ¿no? Los integrantes del APRA se la tenían jurada a Sánchez Cerro. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Un ratito. Lo que ocurrió fue que termina el año 1932, ingresamos al año 1933, y todos dirán que con eso acabó el año de la barbarie. No, continuó la crisis, ¿no? En ese momento, Sánchez Cerro quería recuperar el territorio peruano que había sido entregado a Colombia, que el presidente anterior, Leguía, había entregado a los colombianos. Entonces, Sánchez Cerro, el gobierno peruano, le declara la guerra a Colombia. Entonces el Perú iba a entrar en una guerra, ¿no? Para recuperar todo ese territorio de la selva amazónica, que prácticamente Leguía había regalado, ¿no? Entonces, estando en esos preparativos, preparándose el ejército para salir de Lima y dirigirse a la selva, a la guerra que se le había declarado a Colombia, es que Sánchez Cerro nuevamente sufre un atentado, ¿no? Estando en lo que actualmente es el campo de Marte, donde él había ido a visitar a los soldados que se encontraban ahí, esperando solamente la orden para ir a la selva, a la guerra con Colombia. Al salir de ese lugar, Sánchez Cerro, esta vez sí tuvo éxito para los apristas, porque Sánchez Cerro es asesinado saliendo del campo de Marte, ¿no? En el año 1933. Esta vez el asesino era otro joven aprista llamado, como ustedes recordarán, Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? El asesino del presidente, ¿no? Y inmediatamente Abelardo Mendoza Leiva no se le encarceló, sino también en el acto también es asesinado, ¿no? A pesar de que ya estaba capturado y sometido, no se sabe por qué lo mataron en ese momento, ¿no? Porque seguramente Abelardo Mendoza Leiva hubiera contado muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes eran los que habían ordenado la ejecución o el asesinato del presidente, ¿no? Seguramente muchas personas no querían que Abelardo Mendoza hable, ¿no? Por eso ahí nomás, en ese mismo momento, es asesinado. Y con esto, el gobierno de Sánchez Cerro no va a finalizar. Los militares van a nombrar a otro militar para que termine el gobierno. El gobierno de Sánchez Cerro tenía que terminar en 1936. Y Sánchez Cerro fue asesinado en 1933. O sea, todavía faltaban 3 años más de gobierno. Es en ese momento que el elegido para reemplazar a Sánchez Cerro es el general Óscar Benavides, ¿no? Que ya había sido presidente del Perú años antes, muchos años antes, ¿no? Entonces él es elegido presidente del Perú hasta el año 36, que termine los 3 años que faltaban del gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? En el año 1936, cuando Benavides tenía que entregar el mando, y esta vez devolver la democracia, ¿no? Se retiran los militares y que el pueblo peruano elija a su presidente democráticamente, ocurrió que uno de los candidatos, si no me equivoco, se apellidaba Eguigure, gana las elecciones, estaba ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque en ese año no se le dejó participar al APRA. El APRA había sido declarado fuera de la ley, era un partido ilegal. Entonces Víctor Raúl no pudo participar como candidato a las elecciones de 1936. Pero el APRA apoyó la candidatura de Eguigure, ¿no? Y entonces este personaje estaba ganando las elecciones, pero con los votos del APRA, ¿no? Con el apoyo del APRA. Entonces, los militares, que no querían saber nada con el APRA, deciden anular las elecciones, ¿no? Estas elecciones que estaba ganando este personaje, ¿no? Finalmente se anulan las elecciones y los militares declaran que Benavides va a gobernar 3 años más, o sea, hasta 1939, ¿no? Entonces, va a seguir 3 años más los militares gobernando a nuestro país, ¿no? Esto desde 1930, finalmente hasta el año 1939 va a gobernar Benavides, ¿no? 3 años gobernó Sánchez Cerro y 6 años gobernó el general Benavides, ¿no? El general Benavides durante esos 6 años de gobierno trató de pacificar un poco, trató de hacer las paces con el APRA, ¿no? Pero eso sí, no les permitió participar en la vida política, o sea, participar en elecciones. Pero sí les
por así decirlo, perdonó a la mayoría de apristas para que puedan regresar al país, porque muchos apristas estaban fuera del país, habían escapado del país, por el miedo que tenían de ser asesinados por el gobierno militar, ¿no? También el APRA, también Benavides liberó a los apristas que estaban detenidos, ¿no? Muchos apristas estaban en las cárceles, ¿no? Tratando de esa manera de pacificar al Perú y de evitar ya ese enfrentamiento que había sucedido entre el APRA y Sánchez Cerro, ¿no? Los apristas comienzan a regresar al Perú, los apristas salen de las cárceles, ¿no? Víctor Raúl regresa al Perú, pero a pesar de todo eso, Benavides no dejó al APRA participar de ningún tipo de elección política, ni para presidente, ni para alcalde, ni para nada. Entonces el APRA, a pesar de que ya estaba más tranquilo, se había pacificado ese problema, el APRA seguía siendo declarado un partido ilegal, fuera de la ley, que no podía participar en ninguna elección. ¿Ya? Eso sí quedó igual, ¿no? También Benavides lo que va a hacer es evitar la guerra con Colombia, ¿no? Les dije hace unos minutos que Sánchez Cerro le había declarado la guerra a Colombia, ¿no? Para que devuelvan el territorio que Leguía había entregado a los colombianos. Entonces Benavides se reúne con el presidente de Colombia y deciden hacer las paces, ¿no? Pero eso sí, esas paces significaban que ya el Perú no iba a reclamar el territorio que habíamos perdido, ¿no? Y lamentablemente, pues, perdimos toda esa zona de la selva, ¿no? Por culpa primero de Leguía y después por culpa de Benavides, que prefirió evitar una guerra, aunque tiene sentido, porque una guerra nunca es buena, ¿no? Pero se sacrificó todo ese territorio, ¿no? Y ese territorio ahora ya no nos pertenece, le pertenece a Colombia. Entonces, todas estas situaciones se van dando en esa década de los años 30, ¿no? Donde se comienza a desarrollarse el tercer militarismo. Año 1939, termina ahora los 3 años más que le habían dado de gobierno a Benavides, y ahora sí Benavides convoca elecciones para elegir al nuevo presidente del Perú, ¿no? Ahora sí los militares entregaban, devolvían la democracia al país. Entonces, en ese momento, acaba esa primera parte del tercer militarismo, porque el tercer militarismo va a seguir después, como ya les dije, va a seguir después, y va a surgir esta etapa en nuestra historia, conocida como la primavera democrática, que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué cosa, por qué se le llama la primavera democrática, ¿no? Porque es el renacer de la democracia, ¿no? 9 años seguidos gobernados por militares, y antes de ellos 11 años gobernados por Leguía durante el oncenio, que también se apoderó del país. Entonces súmale a eso, 11 y 9 son aproximadamente 20 años donde tuvimos gobiernos autoritarios, ¿no? Los autoritarios eran gobiernos impuestos por la fuerza, ¿no? El gobierno de Leguía, que duró 11 años, donde este señor hizo lo que quiso como en nuestro país, ¿no? Que duró 11 años, como te digo, y los otros 9 años que duraron los gobiernos de Sánchez Cerro y de Benavides, ¿no? Que también fueron gobiernos militares, ¿no? Entonces, sumando los dos, son 20 años donde el pueblo peruano no había tenido la oportunidad de poder elegir a su presidente, como ocurre ahora, ¿no? Que los peruanos elegimos a nuestro presidente, ¿no? Recién para el año 1939, Benavides entrega esa posibilidad y hay elecciones, ¿no? Entonces, el pueblo peruano elige al nuevo presidente y por eso se le llama ahí la primavera democrática, ¿no? El renacer de la democracia, ¿no? Porque la primavera, la estación de la primavera está ligada, a eso, al renacer. Se acaba el invierno y renace la vida, ¿no? Renace vuelve el calor, renacen las plantas, ¿no? Siempre está relacionado a eso, la primavera, como la estación del renacimiento, ¿no? Y por eso también se le llamó así, la democracia regresó, por fin, ¿no? Por eso se le llama así, primavera democrática, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién ganó esas elecciones, no? En el año 1939, el ganador de las elecciones es este personaje, ¿no? Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Manuel Prado Ugarteche, hijo de aquel presidente peruano de la guerra con Chile, hijo de Mariano Ignacio Prado, el presidente peruano que ustedes deben recordar, ¿no? Que se fue a Europa a comprar las armas y los barcos para enfrentar a Chile y que nunca regresó con ningún barco, ¿no? Bueno, Manuel Prado era hijo de este presidente, ¿no?
Y Manuel Prado siempre llevó encima sobre sus espaldas esa mala fama que tenía su padre, ¿no? Pero a pesar de eso, Manuel Prado gana las elecciones en 1939 y es elegido presidente del Perú, ¿no? Y con él renace ese apelativo de primavera democrática. El gobierno de Manuel Prado, como ya lo hemos visto, coincide con un acontecimiento que ocurría en el mundo en esa época. Ese acontecimiento es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 y terminó en el año 1945 con el estallido de las bombas atómicas en dos ciudades japonesas, ¿no? Con eso Japón se rinde en 1945. Entonces, el gobierno de Manuel Prado también empezó ese año, empezó en 1939, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1945, cuando también termina la Segunda Guerra Mundial. Es una coincidencia total, ¿no?, entre este gobierno y la Segunda Guerra Mundial. El Perú, como país independiente económicamente de los países más poderosos del mundo, en ese momento Estados Unidos era uno de esos países, entonces el Perú tenía que seguir la línea política de lo que decía Estados Unidos, ¿no? En un primer momento de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no participa en la guerra. Estados Unidos entra recién al segundo año de la guerra, ¿no? Estados Unidos entra en la guerra recién en 1941, 2 años después, ¿no? Entonces, en esos 2 primeros años, el Perú también se mantuvo al margen de la guerra. Pero una vez que Estados Unidos ingresa a la guerra, en 1941, entonces el Perú también va a cambiar de posición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No es que el Perú iba a entrar a la guerra a pelear, sino que el Perú tenía que seguir los lineamientos o lo que decidía, las acciones que tomaba Estados Unidos. Y esas acciones fueron, en primer lugar, la deportación de los japoneses, ¿no? Estados Unidos, la guerra que Estados Unidos tenía principalmente ahí en la Segunda Guerra Mundial no era tanto con Alemania en un primer momento, era más con Japón, porque Japón era el que había atacado a Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos comenzó a detener a los japoneses que estaban en su país, los japoneses que vivían en Estados Unidos, pero también dio la orden, porque esa es la palabra, ¿no? Dio la orden. Por más que algunos digan, no, que eso no es cierto, dio la orden de que los demás países que estaban bajo su dominio económico, por así decirlo, también tenían que entregarle a todos los japoneses que se encontraban dentro del territorio, de sus territorios, ¿no? Y eso hizo el Perú. Manuel Prado era muy dependiente de las órdenes norteamericanas en ese momento, ¿no? En el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces el Perú también, primero, encarceló a todos los japoneses que habían acá en el Perú, los encarceló en Chosica, ¿no? Una vez que ya estaban todos, los embarcó y se los entregó al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y los japoneses, pues, que tenían acá sus negocios, porque los japoneses se caracterizan por ser negociantes, sus casas, sus terrenos, todo lo perdieron en ese momento, ¿no? Y fueron entregados, ¿no? Es una actitud de verdad miserable lo que hizo Manuel Prado al prestarse a hacer eso, ¿no? ¿Qué culpa tenían los japoneses que vivían acá de la guerra que en ese momento ocurría, ¿no? Pero bueno, así fueron tratados, ¿no? Entonces el Perú iba a seguir los lineamientos norteamericanos que se iban a dar durante esta guerra, ¿no? Pero aparte de eso, el Perú tuvo su propia guerra. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, el Perú tuvo su propia guerra. ¿Cómo es eso? A ver, el Perú en el año 1941 entró en guerra con Ecuador, ¿no? El ejército ecuatoriano había invadido parte del territorio del Perú, ahí en el norte, ¿no? En lo que es Tumbes, Cajamarca, Amazonas, esos departamentos que limitan con Ecuador y que son de nuestro territorio, ¿no? Algunos de esos lugares, el ejército ecuatoriano había cruzado la frontera, ¿no? Entonces, ahí surge esta guerra entre Perú y Ecuador. Entonces, el mundo se preocupó más porque en ese momento que había una guerra mundial en Europa, en Asia, en Oceanía, en el norte de África y en el Océano Pacífico, porque en el Océano Pacífico había una guerra a nivel marina, ¿no? Con los submarinos que comenzaron a ponerse de moda en esa época, entre Estados Unidos y Japón. A eso se sumaba ahora una guerra en América del Sur, que era una guerra que había estallado entre Perú y Ecuador. Entonces, parecía que el conflicto mundial se generalizaba ahora por todos lados, ¿no? Porque el único lugar donde no había guerra era en América,
en el continente americano, y ahora resulta que en América del Sur estallaba una guerra entre Perú y Ecuador, ¿no? Entonces es por eso que van a intervenir algunos países, Estados Unidos también interviene, y algunos países de acá de la zona, como Chile, como Argentina, como Brasil, con el temor de que esta guerra se generalice, ¿no? Intervenir para lograr que el Perú y Ecuador paren con esta guerra que surgió en el año 1941. Finalmente lo consigue, ¿no? Y Perú y Ecuador firman la paz, ¿no? Pero ya durante todo ese proceso habían muerto muchos ecuatorianos, habían muerto muchos peruanos, como el famoso héroe de la aviación peruana, ¿no? Abelardo Quiñones, que murió también enfrentándose al enemigo ecuatoriano en esa guerra, ¿no? Entonces, gracias a Dios, menos mal, y a la intervención de estos países, es que la guerra termina entre Perú y Ecuador, ¿no? Imagínense que esto se hubiera generalizado y la guerra hubiera crecido y hubieran intervenido más países. Entonces, esa Segunda Guerra Mundial que la veíamos tan lejos, en Europa, en África, en Asia, ahora también se iba a trasladar al continente americano, ¿no? Finalmente, termina esta guerra, y gracias a Dios Perú no perdió territorio, todo se mantuvo igual, ¿no? Y los ecuatorianos tuvieron que retroceder en su intención de querer quitarnos territorio. ¿Qué otros acontecimientos ocurren en el gobierno de Manuel Prado? En cierta forma, la Segunda Guerra Mundial hizo que el Perú aumentara sus exportaciones, ¿no? O sea, en cierta forma hubo una mejora económica. Imagínate, ¿no? ¿Cómo puede ser que una guerra nos haya favorecido económicamente, por así decirlo? Lo que pasa es que los países europeos, asiáticos que estaban, y de Oceanía que estaban en guerra, necesitaban comprar materia prima, ¿no? O recursos alimenticios, recursos vegetales, recursos de animales, recursos minerales. Necesitaban comprarlo para poder sobrellevar la guerra que estaban teniendo en ese momento, ¿no? Y muchos de esos recursos eran comprados en América, ¿no? Y uno de los países a los cuales les compraba era el Perú. Entonces, lamentablemente, no suena bonito decirlo, pero bueno, eso es lo que pasó. Esta guerra, que es una tragedia, finalmente económicamente le favoreció un poco al Perú porque hizo que sus exportaciones aumentaran, ¿no? Cuando la guerra terminó, nuevamente las exportaciones peruanas volvieron a bajar, ¿no? Porque ya estos países, como ya había acabado la guerra, ya no necesitaban comprarle tantos productos o tantos recursos o materias primas al Perú y a los países de América. Eso es un acontecimiento que suena feo decirlo, pero que en cierta forma favoreció al Perú esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1945 termina el gobierno de Manuel Prado, y gracias a Dios, los militares peruanos esta vez no intervinieron, no dieron un golpe de Estado, y Prado convoca elecciones para elegir al nuevo presidente del Perú, ¿no? Y en ese momento los gobiernos de los presidentes duraban 6 años, ¿ya? Por eso Prado gobernó del 39 al 45, ¿no? Entonces el nuevo presidente que iba a ser elegido iba a gobernar de 1945 a 1951. 6 años tenían que gobernar, ¿no? ¿Quién es el ganador de estas elecciones en ese año? Es este personaje que en la última clase, ¿no? José Bustamante y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero, el ganador de las elecciones del año 1945, ¿no? Nuevamente el AFRA no pudo participar de las elecciones. Víctor Raúl, que era, si él hubiera podido participar, él hubiera ganado, porque Víctor Raúl en esa época era un personaje famoso. Era muy popular y mucha gente pues lo seguía, ¿no? Pero no tampoco, nuevamente no pudo participar el AFRA, ¿no? Entonces, José Luis Bustamante Rivero se lanza como candidato, y el otro candidato era Eloy Ureta, que era un militar, ¿no? Eloy Ureta también se había hecho famoso porque era un héroe de la guerra con Ecuador, ¿no? De la guerra que había ocurrido unos años antes, ¿no? Entonces los dos se lanzan a las elecciones para elegir al nuevo presidente, y los dos tratan de conseguir los votos apristas. Siempre los votos apristas eran lo que ambicionaban los otros candidatos. ¿Por qué? Porque como el APRA no podía participar porque era declarado un partido ilegal, toda esa gente, que era muchísima, que iba a votar por el APRA, entonces ahora ¿por quién iba a votar?
Entonces es ahí donde Bustamante y Rivero y Víctor Raúl, ¿no? Tienen un acuerdo, ¿no?, de apoyo, donde Víctor Raúl le promete a él hablar con sus seguidores apristas para que voten por él, y a cambio Bustamante y Rivero iba a tratar de ver la manera de declarar al APRA que regrese a la legalidad, que el APRA en el futuro ya pueda participar en las elecciones presidenciales, ¿no? Y también le permite al APRA participar en las elecciones, pero solo para ingresar al Congreso, no para presidente, sino para ser congresistas. Entonces Bustamante sella el acuerdo con Víctor Raúl y llegan las elecciones y Bustamante gana las elecciones. José Luis Bustamante y Rivero gana, precisamente porque tenía el apoyo del APRA. La gente del APRA había votado por él. O sea, en ese momento eran así: el APRA y Víctor Raúl, perdón, el APRA y Bustamante y Rivero, al año 1945, al iniciar el gobierno de Bustamante, pues eran, como se dice, socios, ¿no? Tenían un acuerdo, ¿no? Pero lamentablemente, en el transcurso del gobierno de Bustamante y Rivero, el APRA se dedicó a boicotear al gobierno, ¿no? Porque el APRA, como tenía